que se sienten desde la ciudadanía, por supuesto, analizar un poco el panorama de qué pudiera pasar en los próximos meses, de cómo mejorar, por supuesto, esta relación o esta comunicación entre ambos gobiernos. Para analizar un poco este panorama y conocer su punto de vista, nos acompaña Ivonne Ledesma Ron. Ella es directiva principal del partido UPB, por supuesto, diputada a la Asamblea Nacional. Bienvenida, Ivonne, a Primera Página. Gracias a ti por la invitación. Bien, es un gusto tenerte acá, por supuesto. Vamos a hablar de los más recientes anuncios que hoy es martes, durante el pasado fin de semana, pero generaron viralidad, generaron reacciones, comentarios entre la ciudadanía con respecto a esa posición potencialmente bélica planteada desde el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, contra el territorio venezolano. Bueno, una vez más el gobierno de los Estados Unidos, en su afán por demostrar una supremacía que ya no tienen, pretenden chantajearnos a nosotros con este tema de la intervención. Ellos en su afán, como te dije, de chantajear, ellos quieren que nosotros caigamos en su juego, pero nosotros somos un pueblo que está formado, Entonces, fíjate, ellos hablan de intervención justamente cuando el Estado venezolano y las instituciones de seguridad del Estado han dado continuamente y ese es el dolor de ellos. Ayer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello, lo decía. Por el Pacífico sale el 87% de la droga que es producida en Colombia, y por Venezuela, por el Mar Caribe, el 5%. Y de este 5% es decomisado entre el 70 y el 80%. Entonces ellos hablan de poner sus barcos en el Mar Caribe para evitar. Tienen que ponerlas en el Pacífico, no aquí. No en el Mar Caribe. Precisamente también esa posición potencialmente bélica de amenaza contra el territorio, las aguas venezolanas, y antes de eso, precisamente ese anuncio de aumentar el territorio, las aguas venezolanas y el alto gobierno venezolano. Viene acompañado de una serie de mensajes, pero se hace curioso que también, previo a eso, vamos un poco retrocediendo de forma cronológica, se dio la renovación de las operaciones de Chevron en Venezuela. Entonces, también genera un poco de disyuntiva, de curiosidad en el ciudadano, porque dice, bueno, por un lado se están arreglando el tema de las relaciones energéticas, pero por otro lado viene un discurso de amenaza y, bueno, de una forma de agresión con respecto a esta relación entre gobiernos. Forma parte de la inestabilidad política que tiene el presidente Donald Trump. Ahí queda en evidencia, como tú misma lo has dicho ahorita, ¿verdad? Hace pocos días se renovó la licencia con Chevron y de pronto pasa eso. Queda en clara evidencia la inestabilidad política que tiene el presidente Donald Trump, que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y bueno, con este señor Marcos Rubio que busca dañar constantemente. Entonces, yo creo que es también una inestabilidad mental. Me atrevería a decir que también una inestabilidad mental, porque haces algo hoy, pero mañana dices otro. Entonces no concuerda las palabras con las acciones. Diputada, desde su punto de vista, ¿a dónde conducen este tipo de acciones o de mensajes con respecto a la presencia de naves estadounidenses en aguas cercanas al territorio, al Mar Caribe, al territorio venezolano? Y por supuesto el anuncio de aumentar la recompensa, ¿se entiende? Bueno, hablas de que esto responde quizás a la situación interna del gobierno de los Estados Unidos, pero hay un planteamiento, hay una realidad, han ejecutado acciones, han realizado anuncios. ¿Hacia dónde conduce esto? Ellos quieren conducir eso a la doblegación del pueblo venezolano, a la doblegación del presidente Nicolás Maduro. Como te dije, el chantaje. Y también es un chantaje mediático en poner al pueblo venezolano en zozobra. Están los buques, llegaron los buques, ya están por aquí, ya están por allá, pero también debemos entender que tenemos no solamente hablamos de poner inestabilidad en la región.
de poner inestabilidad en el país, de crear zozobra en el venezolano. Nosotros no decimos que no son capaces ellos de hacer eso, porque la historia ha demostrado que ellos intervienen países, acaban países, pero también estamos preparados. Y el fin de semana fue una prueba de eso, fue una muestra de eso. Algunos analistas políticos descartan de forma rotunda, de forma completa, que exista una intervención, una agresión finalmente en armas o bélicas contra Venezuela, mientras que otros señalan, bueno, que sería una amenaza que permanecería latente desde su punto de vista, con toda la experiencia, el backup político que tiene. ¿Cómo ve esta situación puntualmente con respecto a, bueno, la posibilidad o no de que sucediera algo en esta materia? Yo particularmente, de manera personalísima, los creo capaces de todo. Cuando tú hablas de intervención, no solamente hablamos de intervención bélica, ya ellos tienen una intervención en Venezuela que son las sanciones, que tanto daño pues le hicieron al pueblo venezolano y le siguen haciendo. Lo que pasa es que nosotros somos un pueblo combativo, ¿ok? Y el presidente Nicolás Maduro ha sabido llevar todo este tipo de cosas. ¿Que son capaces de hacerlo? Un conflicto bélico, sí son capaces de hacerlo. La historia lo ha demostrado. Allí ha tocado la palabra sanciones porque pareciera que en este intercambio de mensajes entre ambos gobiernos, donde uno muestra disposición, otro muestra posibles amenazas, donde había una renovación o no renovación de la licencia de Chevron y toda esta disyuntiva, pareciera que no se toca el tema de las sanciones. Se habla incluso de migrantes, ha habido también la liberación de ciudadanos americanos, ha habido una serie de intercambios importantes entre ambos gobiernos, pero el tema de las sanciones pareciera estar un poco rezagado. ¿Qué pasaría o qué sucede con el tema de estas medidas coercitivas? Bueno, todavía están. Obviamente se ha intentado pues llegar a un acuerdo sobre el levantamiento de estas sanciones, pero bueno, hasta el momento no ha sido posible. Sin embargo, nosotros seguimos hacia adelante. Hemos avanzado. ¿Qué crees que pueda pasar en ese tema de, bueno, esa búsqueda de interacción, en esa búsqueda de diálogo, de entendimiento, de la posición abierta, al entendimiento que ha mostrado el Ejecutivo Nacional, que pudiera pasar en los próximos tiempos con respecto a las sanciones, que quizás por allí no pudiera irse la conversación, pudiera irse el camino para flexibilizar o desaparecer o delimitar de otra forma las sanciones? El gobierno venezolano siempre ha estado dispuesto a dialogar, al entendimiento, al buen entendimiento sobre este tema y con los Estados Unidos. Aquí el problema no es Venezuela, aquí el problema son los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. No podemos hablar del país como tal porque los ciudadanos estadounidenses también son víctimas de todo este desastre gubernamental que tiene el presidente Donald Trump allá. Pero nosotros como Estado siempre hemos estado dispuestos a hablar y a dialogar, y el presidente así lo ha demostrado. El tema es que cómo tú llegas a un acuerdo, cómo tú llegas a un diálogo cuando la otra persona nunca cumple la palabra. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos no cumple la palabra. Entonces, se ha tratado, y de eso hay registro, de eso se sabe. Pero ellos han cumplido, ¿qué han cumplido? Es ahí la cuestión. Bien, precisamente hablabas también de las jornadas de alistamiento. Durante este fin de semana se vieron diversas actividades en las plazas Bolívar en diferentes partes del territorio nacional, y también han anunciado las autoridades que se va a replicar esta actividad de este fin de semana. Se vio una respuesta, una receptividad por parte de ciudadanos interesados en este tema de la defensa de la soberanía. Pero por otro lado, también se escuchaban, bueno, algunos comentarios entre vecinos, entre el común, que decían, bueno, yo no quiero ocuparme de este tema de la soberanía porque estoy en mis asuntos cotidianos, en mis asuntos diarios, en atender a mi familia, en hacer mis cosas que, bueno, nadie haría por estas personas. ¿Cómo ves también esta forma de pensar que tiene el ciudadano, de que unos se interesan, pero otros dicen, bueno, no, yo simplemente me ocupo de mi vida cotidiana y de resolver mis problemas del día a día? Mira, el fin de semana, sábado y domingo, nosotros estuvimos en la calle y pudimos observar una movilización bien importante y bien interesante del ciudadano común en alistarse, en registrarse. Ahora bien, cierto es que hay una mínima población venezolana, que
dice, comenta pues lo que tú me estás diciendo ahorita, pero es algo, es muy mínimo, ese porcentaje es mínimo, que nosotros, como yo te decía, decir las cosas que nadie dice y repetirlo a cada momento. Esto es un tema de todos y de todas. No hay distinción de colores, no hay distinción de partidos políticos, no hay distinción de si tú eres opositor, si tú eres del oficialismo. Esto nos atañe a todos porque esto es la patria matria. No, precisamente vamos a hablar de la familia venezolana sin distinción de partido político con respecto a esos connacionales que han sido deportados desde los Estados Unidos y desde otros territorios y ya han regresado a Venezuela, también como se ha dado el tema de los niños que han sido separados de sus familias. Algunos ya han retornado, pero hay un tema todavía pendiente que atender allí. Vamos a profundizar un poco en esto a la vuelta de la pausa. Diputada de la Asamblea Nacional y